Ojalá menciones que los árabes también comenzaron a aislar a los judíos y que la situación se agravó porque los recién llegados no eran solo obreros, también ingenieros, constructores, médicos, etcétera, propiciando que las zonas judías prosperaran y una porción de la población árabe terminara trabajando para ellos. Pues pongan pausa y lean el comentario completo si quieren. Sin duda es parte de la historia. Y vean la primera parte en la que hablamos del surgimiento del sionismo a finales del siglo XIX, por favor, para que tengan contexto. Los árabes locales, a medida que crecía la inmigración judía, comenzaron a percibirlos como competidores y a veces respondieron con boicots a productos judíos o llamados a no vender tierras a judíos. Por supuesto, la respuesta del lado sionista, con movimientos como el Histadrut, promovieron la política de trabajo hebreo, que buscaba emplear solo trabajadores judíos en las colonias agrícolas, para consolidar una economía autosuficiente. Así que cada comunidad se fue aislando de la otra cada vez más. Pero en la tercera parte de nuestra serie analizaremos más a fondo la economía de Israel. ¿O será en la cuarta? Bueno, ya veremos. En esta segunda continuamos con el orden cronológico. Así que sin conspiraciones ni fanatismos, continuamos con... Plan de partición 1947 y Guerra de 1948, Nacimiento de Israel y la Nakba. Importantísimo que vean la primera parte. Lo que contaremos a continuación no surge de la nada, pero no podemos hablar de todo en todos los videos. El tema es largo, así que, aunque no lo crean, en este video no divagaré. Tras el final del mandato británico en Palestina, la ONU propuso en noviembre de 1947 la Resolución 181 o Plan de Partición, que recomendaba crear dos estados independientes, uno judío y otro árabe, y colocar Jerusalén bajo administración internacional. Las poblaciones quedaban territorialmente entremezcladas en un plan poco coherente, la verdad, otorgando un 55% de la tierra al futuro Estado judío, incluyendo el desierto del Negev, a pesar de que la comunidad judía era minoritaria entonces. La dirigencia sionista aceptó el plan de manera tácita. No olvidemos que David Ben-Gurión veía estas cosas como un primer paso hacia mayores conquistas territoriales. Bueno, al menos eso es lo que le escribió su esposa. Mientras que los líderes árabes palestinos y los estados árabes vecinos rechazaron la partición por considerarla injusta y sospechar de las intenciones de Ben-Gurión y otros sionistas, claro. La situación degeneró rápidamente en violencia. Estalló una guerra civil en Palestina incluso antes de la retirada británica, con enfrentamientos entre milicias judías y árabes locales. El 14 de mayo de 1948, los líderes sionistas proclamaron la independencia del Estado de Israel conforme al plan de la ONU. Al día siguiente, 5 países árabes, Egipto, Transjordania, hoy simplemente Jordania, Siria, Líbano e Irak, intervinieron militarmente, declarando que pretendían salvar a Palestina. La narrativa tradicional israelí presenta esta guerra como un ataque coordinado para destruir al recién nacido Estado de Israel. Sin embargo, los objetivos árabes eran muy diversos. Por ejemplo, Transjordania buscaba anexar la zona asignada a los palestinos, más que crear un Estado palestino independiente. Lo que sí es que la invasión ocurrió en medio de informes de masacres y expulsiones de palestinos por parte de las milicias sionistas, lo que también motivó la reacción árabe. Durante los combates intermitentes de 1948 y 49, pausados por varias treguas negociadas por la ONU, Israel logró derrotar a los ejércitos árabes y ampliar su territorio en aproximadamente un 26% más allá de los límites del plan de partición. Al firmarse los armisticios de 1949, Israel controlaba alrededor del 78% de la Palestina mandataria. Qué gandallas, ¿no? Pero mientras Egipto ocupaba la Franja de Gaza y Transjordania se anexaba a Cisjordania y Jerusalén Este y pasaba a llamarse Reino de Jordania. El Estado árabe palestino propuesto no llegó a nacer, ya que Jordania y Egipto se repartieron estos territorios en lugar de favorecer su independencia. Qué cosas, ¿no? Pero ¿por qué la ONU le dio 55% del territorio a Israel? Puras arbitrariedades. Ay, desviando el tema cuando no te conviene, ¿verdad? Pero tienes razón, no aclaramos esta parte. La ONU creó la Comisión Especial para Palestina, UNSCOP, que viajó a la región y entrevistó a comunidades tanto judías como árabes y autoridades. Pero la delegación árabe boicoteó oficialmente la comisión, mientras que la judía colaboró, mostró organización, propuestas concretas y apelando al trauma del Holocausto, pues... En serio, donde comenten sin ver la primera parte, me voy a dar cuenta. La UNSCOP concluyó que la coexistencia bajo un solo Estado binacional era inviable por la hostilidad mutua y recomendó la partición. Ahora, los judíos eran solo un tercio de la población y legalmente poseían alrededor de solo el 7% de la tierra y muy concentrados en áreas específicas como Galileo, la franja costera de Tel Aviv-Haifa y zonas agrícolas del sur. El plan intentó unir esas zonas en un territorio coherente. Además, se asumía que el Estado judío debía tener espacio suficiente para absorber muchos más refugiados del Holocausto y de otros países. De ahí que recibiera el desierto del Negev,
una enorme extensión, más de la mitad de lo que sería Israel, pero con muy pocos habitantes entonces, un desierto. Específicamente el territorio que hoy es Israel hasta antes de estos desastres, realmente a casi nadie le interesaba. No estaba muy poblado, no tenía riquezas naturales, solo era medianamente relevante como zona de tránsito de rutas comerciales. Aunque no lo crean algunos, sí se buscó que cada estado tuviera acceso a zonas agrícolas, puertos y rutas. El estado árabe, de hecho, quedó con la mayor parte de la tierra cultivable de las colinas centrales y la franja de Gaza, mientras el judío obtenía el puerto de Haifa y acceso al Mar Rojo vía Eilat y a zonas de riego moderno. Jerusalén se declaró corpus separatum bajo administración internacional para evitar disputas por los lugares santos. Solo quieres maquillar el apoyo gringo. ¿Qué problema tienes con preguntar las cosas o dialogar como persona civilizada? En efecto, Estados Unidos presionó a favor de la partición, influido sin lugar a dudas por el lobby judío y la simpatía pública tras el Holocausto. Ve la primera parte, energúmeno, y no regreses hasta que te la hayas aprendido. Pero la URSS también apoyó el proyecto, esperando que un Estado judío debilitara la influencia británica en Oriente Medio, entre muchas otras razones, que muchas que ni sabremos. En serio que si comentan sin ver la primera parte, me voy a dar cuenta. Ya, no somos niños. Bueno, pues es que algunos parecen. En fin, que el 29 de noviembre de 1947 fue aprobada por 33 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones la partición de Palestina con estas características. Arbitraria, no, seguro. Imperfecta, aún más seguro. Pero la verdad es que tampoco habría habido otra forma que dejara satisfechos a todos. Y al no haber mecanismos efectivos para implementar la partición contra la voluntad de los árabes, pues inevitablemente derivó en la guerra civil inmediata entre comunidades. En la guerra civil intrapalestina, entre la comunidad judía del Yishuv y la comunidad árabe, se caracterizó por atentados, emboscadas, masacres y batallas urbanas en Jerusalén, Haifa, Jaffa, ¿no? Cosas horribles, de todos los bandos. Terminó con la retirada británica y la proclamación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, pasando inmediatamente después a la Guerra Árabe-Israelí. La Guerra del 48, llamada Guerra de Independencia por los israelíes y Al-Nakba, la catástrofe por los palestinos, provocó una inmensa crisis humanitaria y demográfica. En torno a 750,000 árabes palestinos, más de 2/3 de la población árabe de la zona, fueron desplazados de sus hogares durante el conflicto. Muchos huyeron aterrorizados por noticias de atrocidades como la masacre de Deir Yassin en abril de 1948, donde milicias sionistas del Irgun y Lehi mataron a más de 100 civiles, sembrando el pánico en las aldeas árabes circundantes. Otros palestinos fueron expulsados deliberadamente en el curso de operaciones militares y hay bastante evidencia historiográfica reunida. En serio, no quiero energúmenos de ningún bando. La historiografía oficial israelí sostuvo por mucho tiempo el mito del éxodo voluntario, alegando que los líderes árabes instaron a la población a abandonar Palestina para no entorpecer la invasión árabe. Pero investigaciones posteriores derribaron este mito. No existen pruebas de llamados de radios árabes ordenando la huida. Por el contrario, archivos británicos y estadounidenses muestran que las emisiones árabes pedían a los civiles que permanecieran en sus hogares. Y muchos desplazamientos se debieron a operaciones militares judías planificadas, el Plan Dalet, y al temor tras las masacres selectivas. Nuevamente, yo no sé qué sea justo o injusto en la vida, pero sí sé que nadie es del todo inocente. Y como salga algún brillante diciendo, díselo a los niños palestinos, como en el video pasado, verán, estamos hablando de estados y sociedades en su conjunto. Un poco de criterio, por favor. Este desplazamiento masivo de 1948 es considerado por algunos historiadores como un caso de limpieza étnica planificada, aunque la utilización de ese término aún es objeto de debate. No veo por qué, pero bueno. Tú aún niegas el genocidio. Yo no lo niego, ridículo. ¿Por qué haces eso? Que no tenga certeza de algunas cosas o mantenga una duda razonable o le deje la decisión a otros, ya lo veremos más adelante. Como consecuencia de la guerra, emergió el persistente problema de los refugiados palestinos. Los desplazados de 1948 se asentaron principalmente en Gaza, Cisjordania, bajo administración egipcia y jordana respectivamente, o en países árabes vecinos, Líbano, Siria, Jordania, quedando en campamentos en condiciones precarias. La ONU aprobó la resolución 194 de diciembre del 48, reconociendo el derecho al retorno de los refugiados palestinos a sus hogares y el derecho a indemnización por las propiedades perdidas. Sin embargo, Israel rechazó desde un inicio permitir el retorno. Ya durante la guerra anunció que no readmitiría a la población árabe que había huido o sido expulsada, pues temía que el regreso masivo de palestinos pusiera en peligro a la ahora mayoría judía de su nuevo estado. Este rechazo, sumado a la negativa de los países árabes a la integración plena de los refugiados,
porque ninguno salvo Jordania les concedió ciudadanía, condenó a generaciones de palestinos a vivir en el exilio o bajo administración militar, alimentando el agravio histórico. Pero, irónicamente, durante los mismos años, más de 600.000 judíos de países árabes huyeron o fueron expulsados de Oriente Medio y el norte de África debido a las tensiones regionales, muchos enfrentando confiscación de bienes o violencia. Cerca de la mitad se refugió en Israel, que les otorgó ciudadanía inmediata y a menudo los instaló en las propiedades abandonadas por palestinos. Se complica la cosa, ¿no? Ambas poblaciones sufrieron trastornos demográficos de gran magnitud. La sociedad palestina quedó dispersa y sin Estado, mientras Israel absorbía a oleadas de inmigrantes, judíos europeos supervivientes del Holocausto, del bloque socialista y judíos orientales expulsados de países árabes, configurando nuevos desafíos económicos y sociales para el nuevo Estado. En términos políticos internos, Israel nació bajo un estado de movilización permanente. Aunque los aproximadamente 156.000 árabes palestinos que permanecieron dentro de Israel obtuvieron la ciudadanía israelí y en teoría derechos plenos desde 1950, en la práctica vivieron bajo ley marcial hasta 1966 y la mitad de ellos sufrió la expropiación de sus tierras bajo la figura de ausentes presentes, que fueron propiedades confiscadas porque sus dueños habían huido a zonas cercanas. Se instauró una administración militar para las localidades árabes dentro de Israel, reflejando la profunda desconfianza hacia esta minoría, a pesar de ser formalmente ciudadanos. En fin, desplazamientos masivos de ambas partes que las narrativas de ambas partes suelen contar a medias o ignorar. Pero si no vemos ambas, 600.000 judíos de un lado, 750.000 refugiados palestinos de otro, cómo fueron recibidos en cada uno de los casos, pues no entenderemos nada. Del lado palestino, la derrota de 1948 provocó una crisis de liderazgo, que ya de por sí era débil, dada la revolución palestina de los 30. En fin, que la élite política tradicional de Palestina quedó deslegitimada o exiliada. Los palestinos pasaron a estar mayormente bajo control de otros países árabes, Egipto en Gaza, Jordania en Cisjordania, como ya dijimos, y su causa quedó en manos de los estados árabes en el plano diplomático. Al menos hasta la fundación más adelante de organizaciones propias como la OLP. Regionalmente, la guerra de 1948 dejó cicatrices. Israel consiguió su supervivencia y consolidación territorial, pero a costa de enemistarse absolutamente con sus vecinos árabes, para quienes la creación de Israel y la expulsión de palestinos fue una injusticia fundacional, aunque no los ayudaran mucho. Esta es realmente la base de los conflictos a partir de 1948. Ninguna de las cuestiones centrales, o sea, fronteras definitivas, destino de los refugiados, estatus de Jerusalén, han encontrado solución. Pero no dices de dónde sacó Israel recursos para esa guerra, ¿verdad? Madre santa contigo. Pues ¿de quién va a ser? La comunidad judía previa a 1948 ya tenía una estructura de autogobierno y recaudaba fondos. Además, judíos de Estados Unidos y Europa donaron sumas enormes a través del Jewish Agency y el United Jewish Chapel, con lo que pudieron comprar armas y sostener a la población. Y por supuesto, gracias a préstamos internacionales que el nuevo gobierno negoció, aunque no lo creas, con grandes dificultades, pues no había garantías de nada. Además, la ONU decretó un embargo de armas a toda la región, lo que en teoría impedía a cualquiera de los bandos importar legalmente. Pero como siempre en estos casos, si vieron la serie de embargos, pues se rompió a través de redes clandestinas. Compras ligeras a Europa del Este, sobre todo a Checoslovaquia, con aval soviético, por cierto. Pongan atención. También hubo más de 4.000 voluntarios judíos y no judíos veteranos de la Segunda Guerra Mundial que llegaron desde más de 50 países para apoyar militarmente a Israel. Y con un mando centralizado bien organizado que aprovechó cada envío de armas checas, cualquier recurso y cada individuo para inclinar la balanza. Mientras que los estados árabes, aunque más numerosos en soldados, carecían de coordinación y logística eficiente, con armas obsoletas en muchos casos. Los armisticios de 1949 silenciaron los frentes militares temporalmente, pero no hubo tratados de paz ni reconocimiento árabe de Israel. Al contrario, los países árabes siguieron sin legitimar al Estado judío, pero también sin apoyar realmente a los palestinos, mientras los judíos sí recibían apoyo de sus aliados, pero todos preparándose para una eventual segunda ronda. Israel, aislado en la región, se mantenía en alerta defensiva y reforzaba su ejército. Los hechos de 1948 han sido objeto de numerosas manipulaciones históricas. Por décadas, la narrativa oficial ocultó o minimizó expulsiones planificadas y atribuyó la huida palestina exclusivamente a órdenes de sus líderes. Israel se presentó como el pequeño David rodeado de Goliaths árabes, cuando en realidad las fuerzas sionistas estaban bien organizadas.
y tras conseguir armas en medio de la guerra, llegaron a tener superioridad local sobre los ejércitos árabes mal coordinados. Estos mitos fundacionales, vean la primera parte, han dificultado la comprensión objetiva de 1948, pero la documentación actualmente disponible permite afirmar que hubo expulsiones forzadas, atrocidades por ambas partes, masacres como Deir Yassin, del lado árabe, o la matanza de convoys médicos y de civiles judíos en lugares aislados, y responsabilidades compartidas en el fracaso de la solución de dos estados propuesta en 1947. La tragedia de Palestina en el 48, la Nakba, se convirtió en el trauma nacional central de los palestinos, del mismo modo que la lucha de 1948 simboliza para los israelíes la epopeya de la independencia en condiciones adversas. Esta dualidad marcará todas las etapas subsiguientes del conflicto. Conflicto en la década de 1950 y crisis de Suez 1956. Para 1949, ningún país árabe había reconocido a Israel y las fronteras se convirtieron en líneas de alto al fuego, pero tensas y muy militarizadas. Durante los años 50, la región vivió en un estado de hostilidad latente y escaramuzas frecuentes, alimentado por incursiones armadas y represalias de ambos lados. Grupos de fedayines palestinos, guerrilleros, infiltrados desde Gaza, entonces bajo control egipcio, o desde Cisjordania, bajo Jordania, realizaban ataques contra localidades israelíes fronterizas. Muchos de estos fedayines actuaban con el apoyo tácito o explícito de Egipto, cuyo nuevo líder, Gamal Abdel Nasser, ondeaba la bandera del nacionalismo árabe radicalizado contra Israel. En paralelo, Israel llevaba a cabo operaciones de represalia cada vez más contundentes contra pueblos en Gaza, Cisjordania y Siria, con el objetivo declarado de disuadir las infiltraciones. Algunas de esas acciones dejaron un saldo alto de víctimas civiles. Por ejemplo, en octubre de 1953, una unidad comandada por Ariel Sharon, quien décadas más tarde sería ministro de Defensa y luego primer ministro de Israel, atacó la aldea cisjordana de Kibbutz, bajo control de Jordania, y masacró a 69 civiles, 2/3 mujeres y niños. También en febrero del 55, comandos israelíes asaltaron un campamento militar en Gaza sin provocación previa, matando a 38 soldados egipcios. Estas operaciones, junto con otras como la incursión al norte del Mar de Galilea contra posiciones sirias en 1955, la Operación Kinneret, que causó decenas de bajas sirias, pues obviamente, lejos de apaciguar la situación, endurecieron más la postura árabe. Pero sí notan que es un ping-pong. Algunos no, ¿verdad? Y en respuesta a la incursión israelí de Gaza en 1955, el presidente Nasser cerró el estrecho de Tirán a la navegación israelí como medida punitiva. El estrecho de Tirán, en la entrada del Mar Rojo, era vital para Israel, pues conectaba su puerto de Eilat con Asia y África. Este bloqueo... espera, esa palabrita otra vez. Espero que ya tengan claras las diferencias, en fin. El bloqueo volvió a encender la mecha del conflicto. Nasser emprendió ese año, 1955, la compra de armas al bloque soviético, el acuerdo checoslovaco-egipcio, para modernizar sus fuerzas, lo que inquietó a Israel. A su vez, Israel empezó a converger estratégicamente con Francia y el Reino Unido, potencias coloniales resentidas con Nasser porque este había anunciado en julio del 56 la nacionalización del Canal de Suez, hasta entonces de propiedad franco-británica. Es que, mira, si te vas a pelear, pues por lo menos asegúrate de que puedes ganar. Bueno, en un pacto secreto, el Protocolo de Sèvres, mantenido oculto por décadas, los tres países coordinaron un plan para derrocar a Nasser. Israel invadiría la península del Sinaí y luego Londres y París intervendrían alegando separar a las partes y asegurar la libre navegación por el canal. Así se desencadenó la crisis de Suez de 1956. El 29 de octubre, Israel lanzó un ataque sorpresa al Sinaí egipcio, avanzando rápidamente con sus tropas hacia el canal. Días después, fuerzas británicas y francesas bombardearon objetivos en Egipto y lanzaron paracaidistas cerca de Port Said, en la zona del canal. Militarmente, la operación fue exitosa para los aliados. Israel ocupó toda la península del Sinaí y la franja de Gaza en apenas una semana, derrotando a las tropas egipcias, mientras los anglo-franceses tomaban puntos estratégicos del canal. Sin embargo, la aventura tuvo un giro abrupto en el plano diplomático. Estados Unidos, furioso por no haber sido consultado, y la Unión Soviética, aliada de Egipto, pues exigieron conjuntamente el cese de hostilidades. Sí, cuando quieren sí se ponen de acuerdo. Bajo intensa presión internacional, incluyendo amenazas de sanciones económicas de Estados Unidos y advertencias veladas de intervención soviética, Londres, París e Israel se vieron forzados a retirarse en pocos meses. Ay, no. Es que la verdad que los humanitos no tenemos remedio. Bueno,
Para el mundo árabe, la retirada impuesta equivalió a una derrota política de las potencias coloniales y sus aliados. Y Nasser emergió como héroe del panarabismo, ay madre santa, por haber resistido a 3 ejércitos a la vez. Ajá, sí, claro, interpretaciones. Pero al menos Israel obtuvo garantías de seguridad temporales a cambio de su retirada. La ONU desplegó una fuerza de paz, UNEF, en el lado egipcio de la frontera para interponerse en el Sinaí, y Nasser tuvo que reabrir el estrecho de Tirán a la navegación israelí bajo supervisión internacional. Cabe señalar que Israel se negó a admitir fuerzas de la ONU en su propio territorio frontera. La UNEF solo pudo estacionarse en suelo egipcio, lo que más adelante facilitaría a Nasser expulsarla unilateralmente. Ay, madre santa, no sé ustedes, pero yo creo que quiero llorar. La Guerra de Suez demostró que, al menos durante la Guerra Fría naciente, las superpotencias mundiales no tolerarían aventuras neocoloniales. Bueno, a menos que sean de ellas, claro. El Reino Unido y Francia vieron disminuida su influencia en Oriente Medio, mientras Estados Unidos y la URSS se erigieron como árbitros y policía del mundo. Los dos. No quiero energúmenos en los comentarios. En serio, si no son capaces de separar sus emociones de su razón, omítanse y a ver si ya aprenden a que sus preferencias son eso. Y todos las tenemos. Pero bueno, ayudaría que mientras más información busquen que contradiga sus creencias, mejor, para dejar de dividir al mundo entre buenos y malos, inteligentes y tontos, del bando que sean. Ya, no divago. La crisis del Suez sí tuvo consecuencias significativas para el conflicto árabe-israelí. Israel había mostrado su capacidad militar ofensiva y ganó confianza y aliados secretos. Pero también aprendió que su supervivencia dependía del visto bueno de Washington, una lección que no todo el mundo árabe aprendió. De hecho, uno de los logros encubiertos de Israel en 1956 fue el inicio de su programa nuclear. Francia, como parte del acuerdo de la participación israelí, acordó ayudar a construir el reactor nuclear de Dimona, en el desierto del Negev, cimentando la futura capacidad nuclear israelí. Un tema también mantenido en secreto durante años. Económicamente, la región sufrió dislocaciones por el cierre temporal del Canal de Suez, pero Israel logró abrir la ruta del Mar Rojo tras la guerra, lo que impulsó su comercio con Asia y África en años posteriores. Políticamente, tras Suez, la retórica arabista se intensificó. Nasser consolidó la República Árabe Unida con Siria entre 1958 y 61 y promovió una agenda panárabe anti-israelí. Sin embargo, la humillación militar de Egipto a manos de Israel también incubó deseos de revancha en el mundo árabe, preludio de futuros nuevos enfrentamientos. Si les digo, el cuento de nunca acabar. En cuanto a los palestinos, las verdaderas víctimas de este merequetengue, a mediados de los 50 aún no tenían autonomía de decisión, pero el contexto de Suez y la propaganda panarabista los motivó a organizarse por su cuenta. En 1964, bajo el auspicio de Nasser, algo bueno hizo el muchacho, se fundó la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, con sede en Jerusalén Este, entonces controlada por Jordania. Claro, los apoyó, pero de ese lado. La OLP nació como paraguas de distintas facciones palestinas, con el objetivo de liberar Palestina por medios militares, si es necesario, y diplomáticas, a veces. Tampoco son blancas palomitas. Bueno, más vale tarde que nunca. Algo bueno tenía que salir de todo esto, aunque inicialmente era más un títere de la Liga Árabe que un movimiento independiente. Pero la creación de la OLP reflejó que la causa palestina seguía viva pese al control egipcio y jordano sobre los territorios palestinos. Pronto, nuevos líderes palestinos como Yasser Arafat con su movimiento Fatah empezarían a cobrar protagonismo y a desafiar la tutela árabe, un factor que será crucial en las décadas siguientes. Pero me estoy adelantando. Las fronteras de 1949 se mantenían, pero la paz seguía ausente y nuevas dinámicas como la Guerra Fría global, el nacionalismo árabe, el rearme de ambos lados, configuraron los años previos a 1967. Guerra de los 6 días 1967, ocupación de territorios y nuevo éxodo. La década de 1960 estuvo marcada por una escalada retórica y militar que culminaría en junio de 1967 con la Guerra de los 6 días. Un conflicto breve pero de enorme trascendencia geopolítica. En los años anteriores las tensiones solo se multiplicaron en varios frentes. Escaramuzas constantes entre Israel y Siria en torno a la zona desmilitarizada del Golán y disputas por proyectos hidráulicos. Por ejemplo, Israel desvió aguas del río Jordán para regadío, mientras Siria intentó canalizar las cabeceras para privar a Israel del caudal, provocando intercambios de fuego. También se agudizaron las incursiones de guerrillas palestinas desde la frontera siria y jordana. Israel respondía con operaciones de castigo, como un ataque aéreo a Samu en 1966. Y así nos podemos seguir. No, es 1966, no el 2025.
En mayo del 67 ocurrió la cadena de eventos crítica. Egipto recibió informes soviéticos. Hoy sabemos que eran erróneos, pero bueno, sobre tropas israelíes concentradas contra Siria. Nasser, bajo presión panárabe de mostrar liderazgo, tomó varias medidas que escalaron el conflicto. Expulsó a la Fuerza de Paz de la ONU, la UNEF, del Sinaí, que llevaba desde el 56 garantizando la neutralidad de la frontera, movilizó 80.000 soldados egipcios al Sinaí y cerró de nuevo el estrecho de Tirán a los barcos con destino a Israel. Este bloqueo, a ver si ya entienden la diferencia, porque ay madre, ese bloqueo físicamente no te dejo pasar, no solamente te chantajeo con, no, si le compras a él, yo ya no te compro, o si le vendes a él, no te presto mi juguete, mi pelotita, el Swift. ¿Entienden las diferencias? Hombre santa. Este bloqueo en el Golfo de Aqaba constituía para Israel una declaración de guerra. Pese a la retórica ardiente, Nasser aparentemente no buscaba una guerra total inmediata. Propuso remitir la disputa del estrecho a la Corte Internacional de Arbitraje. Y pues sí, pero mijo, pues ya habías dado los pasos militares, sustentado además en información errónea. Pero bueno, como sea, esos pasos aumentaron la confianza de las otras naciones árabes. Les cayó el tercer huevito. En las semanas siguientes, Egipto firmó alianzas militares con Siria, Jordania e Irak, creando virtualmente un frente oriental unido. Desde el lado israelí, estos movimientos fueron percibidos como una amenaza existencial. Israel se sentía rodeado por ejércitos árabes en tres flancos y con sus rutas marítimas vitales cortadas. Así que, ¿por qué no? El 5 de junio de 1967, Israel decidió lanzar un ataque preventivo sorpresivo contra Egipto. En la madrugada, la aviación israelí ejecutó la Operación Foco, destruyendo en tierra a la mayor parte de la Fuerza Aérea egipcia. Así dio inicio la Guerra de los 6 días. Israel pidió a Jordania que se mantuviera al margen, pero debido en parte a desinformación egipcia que anunciaba falsamente victorias árabes, con esos amigos, ¿para qué quiero uno enemigos? El caso es que Jordania entró en combate bombardeando el lado israelí de Jerusalén. Israel entonces contraatacó a Jordania en Cisjordania y simultáneamente defendió al frente norte contra Siria y preparó un asalto al Golán. En solo 6 días de combates, del 5 al 10 de junio, el ejército israelí obtuvo una victoria total, asombrosa por su rapidez y alcance territorial. Israel conquistó la Franja de Gaza y toda la península del Sinaí a Egipto, Cisjordania y Jerusalén este a Jordania y los altos de Golán a Siria. Disculparán la expresión, pero una paliza monumental. El mapa de Oriente Próximo cambió drásticamente en 6 días. Israel pasó a administrar todos los territorios donde vivían los palestinos, Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, así como zonas estratégicas de Egipto y Siria. Para la sociedad israelí y la diáspora judía, 1967 fue vivido como un milagro. Israel, en legítima defensa preventiva, había derrotado a 3 ejércitos mayores y redimido territorios bíblicos como Judea, Samaria y Jerusalén. La euforia llevó a algunos a creer que se había completado la reunificación de la tierra histórica de Israel. Pero para los árabes, esta derrota relámpago fue un desastre conocido como Al-Naqsa, la recaída. No solo sufrieron la pérdida de más territorio, sino que unos 300.000 palestinos tuvieron que huir nuevamente de las zonas capturadas, muchos por segunda vez, pues eran refugiados del 48, asentados en Cisjordania o Gaza, agravando la crisis de refugiados. Además, unos 100.000 sirios drusos y árabes fueron desplazados del Golán, y Egipto tuvo miles de militares rodeados en el Sinaí. Las consecuencias inmediatas de la guerra del 67 fueron trascendentales. Israel era ahora una potencia ocupante de grandes poblaciones árabes. Alrededor de 1 millón de palestinos quedaron bajo su control directo en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. El gobierno israelí rápidamente anexó Jerusalén Este, unificando la ciudad bajo soberanía israelí en una acción obviamente no reconocida internacionalmente, y proclamó Jerusalén reunificada como su capital eterna. Madre santa, ¿pero qué necesidad? Bueno. Inició además la construcción de asentamientos judíos en los territorios ocupados, política que aplicó primero alrededor de Jerusalén y luego en Cisjordania y Gaza, a pesar de que la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe al ocupante transferir población civil a territorio ocupado. Pero pues, ¿a quién le importa? Estas colonias, consideradas ilegales por la ONU, serían una de las mayores trabas para la paz en décadas posteriores, obviamente. ¿Y por qué no embargan a Israel? Ya te lo he dicho 1000 veces hasta el cansancio. ¡Aliados! Si no quieres que los gringos te embarguen, o dejas de depender de ellos, o dejas de mentarles la madre. Madre santa, su doble moral es bien conocida. ¿Ya vas a aceptar la tuya? Cada quien tiene su versión de la historia. En fin,
que la población palestina de los territorios ocupados quedó sujeta a ley marcial israelí, un gobierno militar, desde 1967 en adelante, sin ciudadanía ni derechos políticos, situación que se prolongaría por décadas. Internamente en Israel, la victoria produjo un complejo de invencibilidad, pero también dilemas morales y estratégicos. Algunos líderes, como David Ben Gurión, advirtieron del riesgo de retener Cisjordania y Gaza con su población árabe, por el peligro para el carácter judío democrático de Israel, sugiriendo devoluciones a cambio de paz. Otros, sin embargo, veían los territorios recién adquiridos como botín legítimo o incluso como parte intrínseca de Eretz Israel. ¿Eretz Israel? La tierra prometida. Los límites bíblicos varían según los textos, obviamente. Algunos desde el río Nilo hasta el Éufrates en su versión más amplia. Sionistas moderados aceptan soluciones pragmáticas, como la partición del 47. Pero los revisionistas, El Estado moderno se llama Medinat Israel, Estado de Israel, no Eretz Israel, que literalmente significa tierra de Israel. Y luego está el Gran Israel, Eretz Israel Hashelma, o tierra de Israel completa. Pero eso es historia moderna, sionismo revisionista, pues. No me hagan divagar o nunca acabamos. Luego hablamos del Gran Israel si quieren y si viene el caso. Si esta serie alcanza suficientes vistas, porque si no, no hago nada. En fin. En los meses siguientes, el debate interno fue intenso, pero la línea dura prevaleció. Israel condicionó cualquier retirada a la negociación de paz formal con reconocimiento, algo que los árabes en ese momento no estaban dispuestos a otorgar. En septiembre del 67, los países árabes se reunieron en Jartum, Sudán, y adoptaron la famosa resolución de los 3 no. No a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a negociar con él. Madre santa, pues entonces, ¿qué opción le das? Esta postura cerró la puerta a conversaciones inmediatas. Sin embargo, simultáneamente, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en noviembre de 1967 la Resolución 242, que estableció el marco de tierra por paz. Pedía la retirada de Israel de territorios ocupados en el reciente conflicto a cambio del fin del estado de beligerancia y el reconocimiento de la soberanía e integridad de todos los estados de la zona. Aunque redactada con mucha y deliberada ambigüedad, o sea, con la cola, provocando una disputa lingüística sobre si territorios ocupados implicaba todos los territorios, madre mía, ¿qué sé? Bueno, la 242 al menos sentó dos principios clave. La inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza, hola Putin, y la necesidad de una solución justa al problema de los refugiados. La 242 fue aceptada por Egipto, Jordania e Israel. Buenas noticias, ¿no? Aunque con interpretaciones muy diferentes. Pero además rechazada inicialmente por Siria y la OLP. Así, tras la guerra, había un estancamiento, otra vez. Los árabes no negociarían sin retirada previa, e Israel no se retiraría sin negociación. Este estancamiento llevó a que la ocupación israelí de Cisjordania, Gaza, Golán y Sinaí se consolidara en los siguientes años, abonando otra vez a futuras crisis. Bajo la ocupación, los palestinos experimentaron un nuevo régimen. Si bien algunos se beneficiaron económicamente de la apertura de mercados, porque Israel permitió a trabajadores palestinos laborar en su economía, políticamente estaban sometidos. Israel disolvió el recién creado gobierno civil palestino de Cisjordania, que Jordania había instalado tras el 48, y gobernó por órdenes militares. Se suprimieron libertades civiles, se impusieron censuras, toques de queda y detenciones sin juicio, detención administrativa, preventiva pues. La colonización inició modestamente, pero con intención estratégica. Los primeros asentamientos judíos se establecieron en el Valle del Jordán y los alrededores de Jerusalén. Culturalmente, 1967 también tuvo un impacto. Para los israelíes, acceder al Muro de los Lamentos en Jerusalén después de 19 años fue altamente emotivo. Fotografías de soldados llorando ante el muro se volvieron icónicas. Pero para los palestinos y árabes, perder la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, al caer Jerusalén Este, pues fue un golpe moral, aunque Jordania conservó un rol administrativo simbólico en los lugares santos musulmanes. De verdad que como humanos, hasta que no le bajemos 2 rayitas a nuestra intensidad. En el plano regional y diplomático, tras 1967, la rivalidad árabe-israelí se entrelazó más con la Guerra Fría. La URSS rearmó rápidamente Egipto y Siria, que habían perdido gran parte de su equipamiento, buscando vengar la afrenta y reequilibrar fuerzas. Estados Unidos, digamos impresionado por la destreza israelí y la posibilidad de ganar un aliado fuerte, incrementó su apoyo a Israel, que a partir de entonces se convirtió en su socio estratégico clave en Oriente Medio. Pero ahí empezó, ya ves.
Le apostaron al caballo equivocado. Bueno, no quiero energúmenos en los comentarios. Hay muchas injusticias involucradas, pero de todos los bandos. Y también mucho fanatismo. Y la razón rara vez tiene cabida en alguno de los dos. En fin, que los años posteriores a 1967 vieron intentos limitados de alterar el nuevo statu quo. Egipto emprendió la llamada Guerra de Desgaste, entre el 68 y el 70. Un conflicto de baja intensidad a lo largo del Canal de Suez, con bombardeos de artillería y escaramuzas. Frustrado por la negativa israelí a retirarse del Sinaí conforme a la 242, Nasser buscó desgastar a Israel con ataques constantes. Israel replicó con bombardeos profundos en Egipto y comandos especiales. Incluso hubo choques aéreos directos entre pilotos soviéticos e israelíes en 1970 sobre el canal, dado el involucramiento soviético en defender el espacio aéreo egipcio. La guerra de desgaste causó muchas bajas, más de 1.400 soldados israelíes muertos y un número similar o mayor del lado egipcio. Terminó en agosto del 70, con un cese al fuego promovido por la ONU, dejando las partes en sus posiciones originales. Aunque militarmente indecisa, esta fase convenció al sucesor de Nasser, que murió en 1970, Anwar Sadat, de que Egipto necesitaba una estrategia diferente para recuperar sus territorios. Durante estos mismos años, los movimientos palestinos emprendieron acciones propias a nivel internacional. Grupos como el FPLP, Frente Popular para la Liberación de Palestina, iniciaron desde 1968 una campaña de terrorismo internacional, secuestro de aviones, atentados contra intereses israelíes o judíos en el extranjero y el ataque más notorio, la masacre de 11 deportistas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich 72 por el grupo Septiembre Negro. Israel respondió con operaciones encubiertas como la Operación Cólera de Dios, asesinando selectivamente a miembros de la OLP implicados en Múnich, dramatizado en la película. Vean. Estas acciones y contracciones internacionalizaron el conflicto y endurecieron la imagen de la OLP en Occidente, asociándola al terrorismo. Sin embargo, también pusieron en el foco la causa palestina mundialmente, obligando a reconocer que la cuestión de Palestina seguía sin resolverse. A pesar de la lucha armada, diplomáticamente la OLP logró un hito en 1974 al ser reconocida por la Liga Árabe como único representante del pueblo palestino y, lo más importante, obtener al menos estatus de observador en la ONU. Volviendo a la posguerra de 1967, hay un aspecto de mentiras históricas bastante relevante. La justificación israelí de la conquista del Golán fue la supuesta agresión siria constante desde las alturas. No obstante, años más tarde salió a la luz una revelación del general Moshe Dayan, ministro de Defensa en 1967, que matiza ese relato. En una entrevista póstuma... Ahora entrevistan a los muertos. No, genio, qué bruto eres. Que pidió mantener la entrevista en secreto mientras viviera. Bueno, la cosa es que Dayan admitió que al menos el 80% de los enfrentamientos con Siria antes de 1967 fueron iniciados por Israel deliberadamente. Explicó que autorizaba a agricultores israelíes a arar en la zona desmilitarizada, sabiendo que eso provocaría disparos sirios, y luego Israel respondía escalando la situación. Dayan incluso afirmó que en 1967 Siria no suponía una amenaza inminente y que la toma del Golán se debió más a presiones de colonos y comandantes israelí deseosos de tierra que a una necesidad defensiva. Esta admisión, publicada en 1997, contradice la narrativa oficial israelí de legítima defensa en el frente sirio, evidenciando cómo Israel utilizó provocaciones calculadas para justificar la ocupación de territorio por razones estratégicas. El Golán es vital por sus alturas y recursos hídricos. El testimonio de Dayan confirma la denuncia siria de la época de que Israel buscaba excusas para expandirse. Y a estas alturas, pues está cabrón negar las intenciones de Israel, ¿no? Bueno, aclaro, de algunos de sus líderes, no de todos los judíos. No vayan a salir con cosas. Al fin lo admites. Ay, no, en serio que no te soporto. Otra vez eligiendo la información que te conviene y reafirma tu punto de vista o confirma tus sesgos. Mira, nuevamente, por favor ve los videos de Irán, a ver si también admites algunas cosas. Como sea, esta situación debería ilustrarnos sobre cómo ciertos mitos, aunque Israel siempre actuando reactivamente, se desmontan con documentación histórica honesta, mostrando que la guerra de 1967 tuvo también un componente ofensivo y expansivo por parte de Israel, más allá de la autodefensa inicial contra Egipto. Pero el video ya es largo. Creo que necesitaremos una cuarta parte porque dudo lograrlo en 3. Ya iremos viendo. Conclusión. La guerra de los 6 días transformó el conflicto. Israel pasó de luchar por su existencia a administrar un pequeño imperio de territorios ocupados, añadiendo precisamente ocupación y colonización al problema. La víctima se convirtió definitivamente en victimario, no sin la ayuda de incompetencia y fanatismos de los otros.
Pero los palestinos, que hasta entonces habían quedado en segundo plano en la agenda árabe, pues al menos lograron usar esto como catalizador de su propio movimiento nacional. Con esto nos quedamos hasta el próximo martes, y ya se la saben. Ocúpate de tus finanzas personales, que esas esperar la bondad del prójimo, pues parece que no las va a salvar.